Hola, aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos de las mujeres en France 24. Estos son nuestros titulares para esta semana. ¿Cuál era el objetivo de Melania Trump con sus declaraciones sobre los archivos Epstein? Días después de asegurar que no tuvo vínculos cercanos con el pedófilo y de invitar a las sobrevivientes a declarar, las víctimas rechazan sus palabras. Y su oficina no aclara por qué decidió pronunciarse justo ahora, cuando la guerra de Irán ocupa los titulares. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sancionó 2 leyes con enfoque de género. El aumento de la licencia de paternidad de 5 a 20 días progresivamente hasta 2029 y una ley que tipifica y castiga con hasta 40 años de cárcel la violencia vicaria. ¿Por qué son importantes estos pasos legales? Analizamos. Y el Unión Berlín condenó los insultos sexistas contra Marie-Louise Eta tras convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo de la Bundesliga. Eta fue nombrada entrenadora interina para lo que resta de temporada tras el despido de Steffen Bochmart y luego pasará al equipo femenino. Y comenzamos. ¿Qué estaría pensando Melania Trump? Pasan los días y el público sigue sin entender por qué la primera dama de Estados Unidos salió sin contexto previo a declarar sobre los archivos Epstein, distanciándose de ellos y animando a las sobrevivientes a sumar denuncias contra el pedófilo, conocido por su amistad con Donald Trump. De hecho, las víctimas han rechazado sus palabras que llegan tarde y cuando ellas ya hicieron el trabajo duro de exponerse a sus casos. Nos cuenta nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. En Estados Unidos son muchos los que se preguntan por qué Melania Trump ha vuelto a poner sobre la mesa el nombre de Jeffrey Epstein cuando la Casa Blanca lleva mucho tiempo tratando de pasar página porque se trata de una cuestión que daña la popularidad de Donald Trump. La mayoría de los expertos coincide en que no se trata de un discurso casual y apuntan a un intento de desviar la atención pública en un momento de tensión política por la guerra en Irán. Es curioso porque ni siquiera desde el gabinete de la primera dama han explicado por qué este discurso, más allá de intentar limpiar el nombre de Melania Trump, pero esto no justificaría los tiempos. Hay quien apunta también a que se trata de una estrategia preventiva para evitar que el comité del Congreso que estaría investigando el caso Epstein llame a declarar a Melania Trump como ya hizo con Hillary Clinton, porque el nombre de su marido, el expresidente Bill Clinton, aparece varias veces en los archivos de Epstein. Ese discurso de 5 minutos de Melania Trump pedía también que las víctimas declararan públicamente en este comité investigador, algo que ha provocado el rechazo de muchas de ellas. Dicen que ya han contado todo lo que tenían que contar y que no necesitan más exposición, sino que se haga justicia. Además, también ha abierto una grieta política. Desde el lado republicano, muchos apoyan el movimiento de Melania Trump, pero desde la oposición la tachan de oportunista y de incoherente con la estrategia que ha seguido hasta ahora la Casa Blanca, que siempre ha sido tratar de cerrar este asunto lo antes posible. Y vamos a Brasil, que sigue siendo noticia porque fue promulgada la ley que aumentará progresivamente la licencia de paternidad de 5 a 20 días para el año 2029. Asimismo, el presidente Lula da Silva sancionó la ley que tipifica y castiga la violencia vicaria, ejercida por padres que violentan a las y los hijos para producir dolor a sus parejas. Vamos a conversar sobre los temas con Débora Tomé, politóloga y activista feminista, integrante de la red de politólogas, profesora de género y políticas en el Instituto Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e Investigación. Muchas gracias, Débora, por estar en France 24. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí hoy. Pues igualmente es un gusto, Débora, y quiero que comencemos con la licencia paterna de 5 a 20 días. Es evidentemente un gran paso, pero muy lejos todavía de la igualdad. ¿Por qué le tomó tanto tiempo a Brasil y qué fue lo que impulsó el cambio en este instante del tiempo? Bueno, creo que pasar los dos cambios de forma isolada. Lo que vemos, hay una presión muy fuerte por dos temáticas. Uno de las políticas del cuidado, es algo que se está diciendo, y otro por el tema de los feminicidios. O sea, el tema se está aumentando en los últimos meses, no los últimos años, sino que los últimos meses, y había un grupo con presión justo para eso de la paternidad, o sea, que se ampliara. Pero es tan chiquito, o sea, que te imaginas que va a ser 5 días a más por varios años hasta que llegue a 20 días, y actualmente tenemos de 4 a 6 meses para las mujeres. O sea, es algo que se está viniendo muy despacio todavía,
pero sí se está caminando. Bueno, y creo que las dos cosas están muy relacionadas. Las quejas y los problemas que estamos teniendo con los aumentos de información y feminicidios, al mismo tiempo que hay toda esta presión para que los hombres entren en la agenda del cuidado, para que las mujeres no estén tan presionadas por eso. Diríamos entonces que es un primer paso para entrar, como tú dices, en la agenda de cuidado. Pero ¿qué tanto ayuda este tiempo para tener una perspectiva hacia las personas que no ejercen la paternidad o la maternidad? Porque son 20 días en la vida de un neonato frente a la madre que todavía tiene pues muchísimas más responsabilidades. Y por no ir más lejos, porque es una responsabilidad de toda una vida. O sea, es mucho más como una señal para decir, estamos haciendo algo hacia un sistema que no de tanto sobrepeso a las mujeres, pero no es efectivo muy poco. Hay otro problema que es, esto es para gente que está más difícil ponerlo en, por ejemplo, gente que no está en el mercado formal laboral. Entonces, o sea, es una parte muy pequeña de los hombres y además se toma mucho tiempo hasta llegar a los 20 días. O sea, al final va a ser un poco de intentar que los hombres tengan más cuidados en estos primeros momentos del bebé. Pero la verdad es que mucho más una señal para decir algo como, sí hicimos algo, menos que en mente algo que señala un cambio. Al mismo tiempo, quiero señalar cómo es importante que la agenda de cuidados finalmente empieza a llegar al gobierno. Eso era algo que no estaba tan nítido, que no era algo que estaba tan trabajado. Bueno, de todas maneras estamos cerca de las elecciones, así que veremos qué tanto se pueden seguir fortaleciendo esas políticas. Y hablemos a propósito de la nueva ley de violencia vicaria que mencionabas tú también al principio. De hecho, esta es una legislación que está pendiente en la mayoría de países. ¿Por qué es tan importante esta tipificación? Porque aunque es una violencia muy común, la verdad es que la gente no la conoce o no la identifica. Bueno, y creo que por eso regreso al tema del aumento del reporte de casos de feminicidio. Lo que estamos viviendo en Brasil actualmente, no sabemos si es un aumento de los feminicidios o si es algo como un aumento del reporte de casos de feminicidio. Pero el tema está muy en boga en el Brasil actualmente. Se está hablando mucho, hay muchas noticias. En este sentido, empezó a hacer una cobranza no solo, sino que también de la derecha, para leyes que pudieran proteger más a las mujeres. Unas que me parecen que, bueno, son efectivas e interesantes, como la ley del vicario, las otras que son muy penalistas, o sea, se aumenta la pena y mucho más, y eso es algo que vamos a tener que ver. Hay estados, por ejemplo, que están autorizando que mujeres víctimas de violencia puedan más o cosas como estas. Pero esos son casos específicos. Lo que te digo es que hay una presión para el aumento de las penalidades en contra. Entonces, por ejemplo, hay el aumento de la acción por el feminicidio de años. O sea, hay también una que es muy interesante, que le van a poner un artefacto en los hombres cuando tienen denuncias. O sea, lo van a poner como algo, como unas esposas, no esposas, sino que en el pie, no sé el nombre en español, pero lo van a poner para los hombres que están amenazando mujeres. Así las mujeres lo pueden tener control a los hombres para que no se acerquen de ellas. Eso es algo muy interesante de esta misma ley. Otra es la cuestión vicaria, que es algo que es un avance, claro, porque muchos de estos hombres que cometen el feminicidio antes lo hacen mucho, o sea, de perjudicar a las mujeres acerca de sus hijos, amenazarlos, o sea, utilizarlos como una forma de violencia contra las mujeres. Así que esta me parece una parte muy importante y muy moderna, si lo podemos decir así, de esta ley y de lo que está avanzando. Pues bien, lo que nos queda ahora es ver cómo avanza la ejecución de estas legislaciones, así que muchas gracias a ti, Débora, por aclarar algunos conceptos y sobre todo por hacer parte de este momento que es importante para las mujeres y para los derechos en Brasil. Sí, así es. Muchas gracias. Vamos a continuar con más temas en ellas hoy. Las ejecuciones de mujeres aumentaron en Irán. 48 al menos padecieron la pena capital en 2025 frente a 31 casos del año anterior. Según el informe de Iran Human Rights y Juntos contra la Pena de Muerte, 21 fueron condenadas por el asesinato de sus parejas, aunque los investigadores denunciaron que muchas estaban en relaciones abusivas. Se estima que en la República Islámica se aplicó la pena capital en al menos 1.639 personas en 2025.
el número más alto desde el 89. En Alemania, la exfutbolista Marie-Louise Zeta se convirtió en la primera mujer en entrenar un equipo de fútbol masculino de primera división en uno de los 5 campeonatos europeos principales. Fue nombrada técnica del Unión Berlín hasta el fin de la temporada. Pero esta decisión desató numerosos mensajes sexistas en su contra. El club rechazó los comentarios y señaló que eran inaceptables. Una historia de William Gassó. Mensajes sexistas, comentarios misóginos, el nombramiento de Marie-Louise Zeta como entrenadora del Unión Berlín desencadenó una oleada de insultos en las redes sociales. La nueva técnica del equipo de fútbol alemán dirigió su primer entrenamiento el martes y no se deja alcanzar por las críticas. Puedo decir que Marie-Louise Zeta lo afronta con mucho pragmatismo. Es plenamente consciente de que se trata de algo único, pero para ella lo primero es el fútbol. No deja que le afecte demasiado. De 34 años, Marie-Louise Zeta es la primera mujer en entrenar un equipo de fútbol masculino en uno de los 5 principales campeonatos europeos. Pero es una figura bien conocida del balompié alemán. Como jugadora, ganó la Champions League en 2010 antes de retirarse para formarse como técnica. Ejerció como directora técnica adjunta en varias selecciones femeninas de jóvenes antes de llegar al club de la capital. Una experiencia sólida y por la cual el Unión Berlín la respalda frente a las críticas. Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto, que tengamos que dar explicaciones en nuestra época. Estamos hablando de una lideresa altamente competente. Pueden estar seguros de que todos aquí en el Unión Berlín, tanto en la cancha como dentro del propio club, respaldamos al 100% esta decisión y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para garantizar que esto no vuelva a ser tema de debate en el futuro. Keine Diskussion zukünftig mehr führt. Das ist einfach nur peinlich. Marie-Louise Zeta estará al frente del equipo por lo menos en los 5 últimos partidos de la temporada y podría quedarse en el cargo si consigue buenos resultados. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar nuestro sitio web france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.